Hablar de este tema, Irene Tello, eres directora ejecutiva de Impunidad Cero. También está en la mesa la doctora María Marván, politóloga y exconsejera del IFE, y Pablo Girolt, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenidas, bienvenido. Gracias por estar en esta mesa en Sin Línea esta noche. Gracias, Olivia. Bueno, pues ahora, decíamos que todavía existe la posibilidad de que en el Senado pueda ser restituido en su cargo el ahora exfiscal de delitos electorales. Hablábamos un poco sobre cuál tendría que ser el procedimiento. Nunca ha pasado. Para aterrizarlo y que la gente lo entienda, ¿qué es lo que tendría que pasar en el Senado? ¿Quién quiera comenzar? María. La Junta de Coordinación Política tendrá que acordar un mecanismo para primero escuchar, no sé en qué orden, pero tendrá que escuchar a las dos partes. Y a partir de eso, la votación tiene que ser del Pleno. Eso es importante recalcarlo. De lo poco que nos dice el transitorio, lo cierto es que la votación tiene que ser en el Pleno, es mayoría simple de los presentes. Supongo que tanto una como otra parte pues tendrá mucha preocupación de que no haya ausencias. Esperemos que no empiece a haber presiones sobre algunos senadores para votar en un lado o en otro, y a partir de eso se tendrá que determinar antes de 10 días, habiendo escuchado a ambas partes. Hay una cuestión que no sé cómo van a resolver. Las sesiones en el Pleno necesariamente son públicas. Sí. Si las preguntas del Senado suponen revelar algo de información, pues tendrá que haber sesiones privadas en donde haya el compromiso de no revelar esa información. Lo que creo que es muy importante es que por primera vez se pone este mecanismo en marcha. Estas facultades. Desgraciadamente es una forma obvia de comprobar que la Procuraduría General de la República requiere autonomía y no la tiene. Y pues el momento, la verdad es que no podría ser peor. A 4 días de una renuncia muy extraña, muy inesperada del Procurador General de la República, y en pleno proceso electoral, el encargado del despacho le pide, no le pide la renuncia, destituye al fiscal por una nota que había sido publicada 15 días antes en el periódico Reforma en páginas interiores, y el día 18, 19 aparece en primera plana la misma nota repetida, y además hace referencia a una carta que podemos suponer, casi podría yo asegurar, con el temor de que no soy abogada, que no es parte del expediente. No veo en qué medida esa carta pudiera ser parte del expediente. Lo primero que habría que preguntar es si está revelando información del expediente o relacionada con el expediente, porque aquí las preposiciones sí cuentan. Pablo Girolt, ¿qué piensas? Pues sí, pienso un poco como la doctora Marván. Es muy extraño el momento. Para mí es claro que tiene que ver con que lo que estaba investigando. Lo que está investigando el fiscal es un caso de corrupción internacional que ha llevado a presidentes y expresidentes a la cárcel en toda Latinoamérica, en donde el dueño de una empresa que fue sorprendido dando mordidas, sobornos en toda Latinoamérica, declaró ante la Corte, él y todos sus directores de empresa, dio cuentas de banco y él declaró que le dio ese dinero a Emilio Lozoya. Entonces, mientras era parte de la campaña. Entonces, es evidente que se acercaron demasiado a la verdad y entonces lo corrieron. Pero es claro el uso de la Procuraduría para fines políticos. Por eso, como dice la doctora, lo más importante es que se cree una fiscalía que de veras sirva, que sea autónoma, que es lo que estamos proponiendo todos los colectivos, sí, que de veras funcione, que cuando los políticos hagan algo indebido los persiga, que no sea cuando ellos quieren o es políticamente conveniente, para que este país empiece a tener Estado de Derecho y justicia, y de ahí se derive lo demás, que es seguridad, etcétera. No puede haber nada de eso si la Procuración de la Justicia no es realmente
Procuración de Justicia. Exactamente, ¿con qué caso venimos o más bien se viene a poner en evidencia justamente la necesidad de que la nueva Fiscalía sea verdaderamente autónoma, ¿no crees? Exacto. Además, yo creo que sí es una tragedia que no tengamos ahorita procurador, no tenemos fiscal anticorrupción, ya no tenemos fiscal de delitos electorales. O sea, parece una institución hueca tal y como está ahorita, en un momento clave en el que hemos pedido que sea autónoma, que se refuerce, que tenga unos procesos de designación de los fiscales muy bien determinados. Y ahorita lo que vemos es una burla, una farsa. Entonces sí parece muy preocupante y pues si se tomó como medida el que se le remueve por una falta al debido proceso, pues exigimos el mismo debido proceso para él, ¿no? Que también inicia ahora. O sea, se tiene que dar el debido proceso, se tiene que conocer exactamente cuál fue lo que violó del Código de Conducta de la PGR y si realmente amerita la remoción, esta falta administrativa no grave. Pues sí, porque uno se pone a pensar cuántos funcionarios no violan de pronto, pues en alguna entrevista o en algún, ¿no? De repente difundiendo información, este código que argumenta la PGR, ¿no? Pero aquí parece que es una aplicación a rajatabla, ¿no? Aplicada como María señalaba por un encargado de despacho de la PGR que viene llegando, es prácticamente pues la primera decisión que toma. Le enseñaron dónde estaba el baño y la siguiente fue correrlo, ¿no? Exactamente. Sí, y además, por ejemplo, en este mismo año hubo una fuga en la Procuraduría tremenda con lo de la campaña del Estado de México y la pseudoinvestigación de la candidata del PAN al Estado de México, y no destituyeron a nadie, ni hubo investigación, es la aplicación cuando ellos quieren de la ley, por eso se necesita una... Sí, María. Mi experiencia en el IFAI me dice que los procuradores toda la vida han filtrado información y entregado información a la prensa que después dicen no poder entregar cuando se la solicita a algún ciudadano. Claro. Y creo que este caso es el mismo. En el año vimos muchas filtraciones en contra de Eva Cadena, en contra de la candidata del PAN, y ahora merece destitución. Realmente, y lo que dice Irene me parece también muy importante. Acordemos que es una falta al Código de Ética. Es una falta al Código de Ética que amerita la destitución. Es decir, tiene que haber gradación de las faltas. Nos tendrían que decir qué artículos del código, porque fíjense, es un código, no es la ley de responsabilidades. Estamos hablando de un código de conducta o de un código de ética, el que supuestamente ha sido violado, que no debió de haber sido violado. Combinamos vamos a dar eso por bueno. Vamos a dar eso por bueno. Necesita derecho al debido proceso. Y además que nos digan la gradación de la falta para ver la gradación de la sanción. Si es una falta leve, ¿cómo podemos castigarlo con la remoción? Me parece que hay cosas muy extrañas que no huelen bien. Claro, y además porque el encargado de despacho, Elías Beltrán, declaraba hoy por la mañana en entrevista que no es solamente por el caso de Emilio Lozoya y la investigación del caso Odebrecht, sino por casos anteriores donde el propio exfiscal ahora, Santiago Nieto, había, tenido la misma práctica, había dado a conocer información de una investigación que estaba en curso. Es decir, aclara, no es solo por esto, sino que es mucho más grave porque lo ha hecho en repetidas ocasiones, Irene. Cosa que no dijo el viernes. No la dijo el viernes, lo dijo hoy en entrevista, sí. Pues creo que es lo que venimos diciendo, ¿no? No es la primera vez que algún fiscal o un procurador exhibe información de forma pública. Necesitamos saber ahorita por qué sí se decidió actuar con la remoción, porque parece muy extraño que entonces antiguos procuradores que habían revelado casos ya fuera del Chapo, de otros públicamente, no se estuviera violando el Código de Conducta o el debido proceso de esas carpetas de investigación, y ahora sí. Entonces necesitamos saber exactamente qué está pasando, porque ahorita lo que genera es una desconfianza tremenda. Claro. Y eso es lo que más preocupa, ¿no? Una institución que de por sí es tan endeble y que tiene tan poca confianza. Y además, revisando, les comentaba que vimos en el ENVIPE que se cambiaron los reactivos de la pregunta de confianza respecto a las procuradurías, tanto locales como la federal, y nos parece muy grave porque la pregunta lo que hace es subir el nivel de confianza. Rompes con una cadena histórica que se ha venido dando, y entonces como se cambia la pregunta, parece que sube la confianza, pero no, lo único que se hace es que se cambia la pregunta para que la gente diga que confía más en la Procuraduría. Interesante. Si me acaba el tiempo para terminar, bueno, lo cierto es que este caso, el caso de Santiago Nieto, su remoción, parece estar poniendo de acuerdo por primera vez en mucho tiempo a la oposición, ¿no? Ahí tenemos al PRD, a Morena, al PAN diciendo vamos juntos a reinstalar a Santiago Nieto al frente de la FEPADE, Pablo.
Pues sí, al parecer eso es lo que logró, ¿no? Logró unir a toda la oposición en este tema. Esperemos que los una para crear una institución También real, ¿no? Es decir, que le entren a hacer parlamento abierto, entrarle a la modificación del 102 y de veras nos dejen una institución que algo bueno salga de esto y no nada más se instale o no se instale un fiscal. El problema no es realmente de personas, es de las instituciones y de su diseño. María, por último. Creo que hay que reconocer la gravísima crisis en la que está la República. No puede un país tener tan debilitado como está la Procuración de la Justicia sin Procurador General de la República, sin fiscal anticorrupción, sin fiscal que persiga delitos electorales. La crisis es mayúscula. Les agradezco, Pablo, Irene, María, que hayan estado aquí esta noche. Vamos a ver qué ocurre mañana por el pronto en la Jucopo y en este proceso en el que estamos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.